Hola, ¿qué tal, amados hermanos? Damos gracias al Señor por este espacio que nos conceden, donde podemos brindar y tener este espacio de edificación en la palabra, ser enseñados, consolados, alentados, corregidos también, convencidos de nuestro pecado también en cuanto a nuestra conducta y ver en la palabra esa fuente de aliento, esa fuente de ánimo y esperamos que también sean de bendición, de edificación estos videos y quiero seguir compartiendo este texto en el cual venimos meditando en cada una de sus frases. Entendiendo Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 14. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 14. Y lo que tenemos allí es una carta del apóstol Pablo a esos hermanos en Tesalónica que batallaron con temas de persecución, batallaron con algunas falsas enseñanzas de que Cristo ya había venido. Y el apóstol Pablo les escribe esta carta. Al parecer no hay un liderazgo establecido en la iglesia. Les anima a que ellos puedan reconocer a los líderes que trabajan, que los presiden. Y bueno, también hay unas responsabilidades mutuas que el apóstol Pablo nos deja ver en ese capítulo final de esta carta. Y voy a leer nuevamente el versículo 14 de 1 Tesalonicenses capítulo 5. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Y estuvimos viendo esa primera parte, ¿no? Esa amonestación a aquellos que andan desordenadamente, que se salen de la fila, que de una manera son rebeldes. Y es nuestra responsabilidad mutua el llamarnos la atención, el poner en la mente de las personas que están andando así para que puedan enderezarse hacia lo que es el camino que Dios quiere para con ellos, que alentéis a los de poco ánimo, y eso de almas pequeñas, personas que se desaniman, personas que batallan, que fluctúan, y nuestra responsabilidad mutua aquí está en alentarlos. Y vamos a seguir con ese texto diciendo aquí lo que nos menciona el versículo 14 a la mitad, dice que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos, que sostengamos a los débiles. Y vamos a pensarnos, siempre nos hemos puesto en los dos asuntos. Primero, entender quién es el débil y segundo, qué es el sostener. Y darnos cuenta que cada uno de nosotros podemos estar en las dos posiciones, tanto ser débiles en cierto momento o estar en la labor de sostener a las otras personas. Vamos a ver un sinónimo o una definición mejor de debilidad. Algunos diccionarios describen algo como frágil. Da la idea como de alguien enfermizo, de alguien que es una persona tan valiente, que necesita ser sujetada, que necesita ser ayudada. ¿Y qué es sostener? La palabra sostener nos habla de tener un cimiento, un fundamento firme, un soporte firme. Tal vez pensamos en algunas mesas que tienen sus patas que sostienen ahí, pero hay unos ángulos, ¿no? Inclinados que dan mucho más firmeza. Y eso nos da la idea de ese sostén. De manera que pensemos por un instante, ¿no? Lo que también la palabra nos dice acerca de los débiles. ¿Qué es un débil, no? Débil, esa persona frágil, tan valiente, y en muchas cartas, en un par de cartas, más específicamente allí en 1 Corintios capítulo 8 nos habla algo acerca de los débiles. Y en Romanos también, en el capítulo 15 nos habla también acerca de los débiles. Y la pregunta es, bueno, ¿qué los lleva a esa debilidad? ¿Qué los conduce a esa debilidad? Y en ocasiones lo que los lleva a esa debilidad es la falta de conocimiento, la falta de madurez en la palabra. Son aquellos que tienen de pronto esa conciencia débil. Y el apóstol Pablo nos presenta un caso particular allí en 1 Corintios capítulo 8, cuando había un contexto en el que había ventas de carne, pero los creyentes sabían que esa carne había sido sacrificada previamente a los ídolos, y eran personas que en su inmadurez o en su falta de conocimiento de la fe preferían no comer de esa carne porque sentían que estaban pecando delante de Dios. Otras personas que tal vez se conocían mucho más al Señor, habían estado expuestos ante la palabra, ante las enseñanzas de Pablo, decían, no solo tienen nada, un ídolo nada es, dice el apóstol Pablo, ¿no? Y
llama la atención lo que es como lo que concluye el apóstol Pablo diciendo, bueno, si tú sabes que a tu hermano que es débil, su conciencia le es afectada, pues no comas de esa carne frente a este hermano por su debilidad. Entonces, el hermano que es fuerte, que es maduro en la fe, se abstiene por amor al hermano de comer carne. Y es un caso particular que se nos presenta allí. Y básicamente lo que nos mueve es a no ser tropiezo para con ese hermano débil. Es un hermano débil que es inmaduro, es un hermano débil porque le falta conocimiento. ¿Qué vamos a hacer con el débil? Entonces, ay, lo hundimos y oh, y tú otra vez con ese tema y otra vez y tal vez lo hundimos en o presumimos de que nosotros sabemos más o lo hundimos en el fango y en el hondo pecado, pero no, el apóstol Pablo nos anima y el texto de Primera Tesalonicenses nos dice qué es lo que debemos hacer y es sostenerlos, es ser ese soporte firme para ellos, ser eso que va a hacer que no se tambaleen, que no se muevan para un lado y para el otro. ¿Mm? El apóstol Pablo también nos deja ver esa debilidad allí en Romanos capítulo 15 versículos 1 y 2. Romanos capítulo 15 versículo 1 y 2 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Y nota aquí que nos hace un enfoque, este pasaje, en soportar muchas flaquezas. Nos hace un enfoque en amar al otro hermano, en brindar cosas para la edificación de la otra persona. En muchas oportunidades en nosotros tal vez veremos la debilidad de un hermano. Tal vez veremos que es inmaduro, que está conociendo al Señor, que tiene muchas flaquezas o algunas cosas que de pronto no conoce. ¿Y qué tanto amor le estamos mostrando a ese hermano? ¿Será que podemos ser un soporte firme para la fe de ese hermano? ¿O somos de los que o lo señalamos o juzgamos o no queremos tomar la iniciativa en ello, en ayudar a ese hermano que entendemos que es débil, ¿no? Somos intencionales de pronto en buscarle, en ayudarle, en aclararle cosas de la palabra para así sostenerle. Somos fieles de pronto tomar la iniciativa de buscar a este hermano, aclarar el asunto, orar por él, orar juntos. O somos de los que el vínculo del amor va, ay, no, este hermano es débil, ay, mejor me alejo. No, sino estamos soportando las flaquezas de estos débiles. ¿Mm? Yo me privo por amor al hermano de hacer cosas porque sé que atento contra él o le puedo ser tropiezo. O simplemente tú dices, ah, no, allá él, allá su conciencia y yo hago y deshago sin pensar en mi hermano, sin pensar en la debilidad de mi hermano. Entonces, ser intencionales es sostener, alentar, hemos visto amonestar, pero es vital e importante que estas responsabilidades las entendamos en que es unos para con otros. Que las entendamos en que nosotros podemos estar en cualquiera de las dos aristas, tanto amonestar y amonestar a otras personas que no están andando bien, que están andando desordenadamente, o convertirnos en unos ociosos. Podemos también ser esas personas de poco ánimo, tal vez desalentadas, con la más mínimo aplastamiento por el desánimo y necesitamos de aliento. ¿M? Somos de esos que buscamos y tenemos la iniciativa de alentar a otros, de amonestar a otros y recibimos bien esas palabras cuando tal vez estamos andando mal, cuando estamos desanimados. Y en este último caso que estamos viendo hoy en particular, soy de pronto débil en algunas cosas, débil en cuanto a mi conciencia, débil en cuanto a mis flaquezas y todos nosotros somos débiles y necesito de otros hermanos que puedan soportar, que puedan fortalecerme a mí desde sus oraciones, desde sus palabras, desde sus enseñanzas, que puedan edificarme a mí. Tengo muchas flaquezas, tengo muchas debilidades, soy débil, pero en Cristo también soy fuerte.
Necesito de mis hermanos, necesito de las otras personas y que podamos entender que cualquiera de nosotros podemos estar en esas dos columnas, ¿no? En necesitar, perdón, de ese aliento, en necesitar de ese soporte, o estar en debilidad y estar en desánimo también. Y la posición que ocupe, Dios me puso en cuerpo de Cristo. Y en cuerpo de Cristo porque hay una mutualidad de necesidad, hay una mutualidad de compañerismo, hay una mutualidad de que es una responsabilidad, como lo dice ahí el versículo 14. Hermanos, le rogamos y que seáis pacientes, le dice la última parte, unos para con otros. Y nota que es algo que no es exclusivo de un segmento de la iglesia. Ah, eso lo tiene que hacer el liderazgo, eso lo tiene que hacer tal persona. No, en la mutualidad de nosotros como hermanos podemos estar participando de ello. Nuestro deseo y nuestro ánimo también es que podamos seguir creciendo, ¿no? Que podamos afianzar y fortalecer nuestra fe, que crezcamos en conocer más a Cristo, que podamos vivir la palabra amonestando, alentando y soportando a los débiles, pero también entendiendo que necesitamos también, y habrá momentos de que estaremos desanimados y necesitaremos del aliento de otros, que necesitaremos en ciertas circunstancias también ser amonestados cuando estamos andando desordenadamente. Y también en reconocer nuestra debilidad y que hay hermanos que soportan nuestras flaquezas, nuestras debilidades. Entender que eh, en Cristo somos débiles, pero más en Él somos totalmente fuertes. Que necesitamos de la gracia de Dios, del poder del Evangelio cada día. Si no fuera por Cristo, si no fuera por su iglesia, estaríamos en el mundo batallando totalmente solos y aislados de muchas cosas. Pero al Señor le plació ponernos en esa responsabilidad mutua unos para con otros, para alentarnos, para animarnos, para ayudarnos. De manera que ese es el mensaje que queremos compartir con ustedes. Muchas gracias por atender hasta el final del video. Que el Señor les bendiga. Un abrazo y chao, chao.